Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de reforma de la seguridad social y de hecho el presidente Luis Lacalle Pou lo ubicó como algo prioritario tras el referéndum por la LUC. El rol de las AFAPs, el posible aumento de la edad de jubilación y las cajas paraestatales son algunos de los temas fundamentales de esta discusión. Hoy en La Letra Chica, jubilaciones haciendo caja. La Comisión de Expertos en Seguridad Social por el oficialismo, es decir, en representación del oficialismo, hicieron un primer documento con recomendaciones respecto a una reforma de la seguridad social. Y atención, porque lo que está proponiendo el oficialismo es aumentar, entre otras cosas, la edad jubilatoria a 65 años. Estos son sistemas que requieren ajustes periódicos que son muy difíciles políticamente de procesar. Son tan difíciles que en general todos los países, incluidos los desarrollados, las mejores democracias, los más estructurados, solamente hacen la reforma cuando la situación, el agua le llega al cuello, cuando ya es costosísimo socialmente dejar de hacerla. Pero ya eso es tarde. Debe ser un objetivo de un diálogo nacional en seguridad social, como lo prevén todos los organismos de la OIT en este tipo de transformaciones. El país todavía tiene más actividad que pasividad, pero en pocos años más, en muy pocos años más, digamos en una década, va a empezar a tener más pasividad que actividad. El 76% de los uruguayos no están de acuerdo con subir la edad jubilatoria. Y no es porque se jubilen a los 60 años. El promedio de los uruguayos se jubila a los 64 años. Es porque la gente tiene el temor de llegar a los 60 años y que no te den ningún trabajo, como todos sabemos en Uruguay que pasa. Investigaciones para países desarrollados, dice que en los países que subieron la edad de retiro de esta manera, de cada 100 trabajadores, 50 siguieron trabajando y los otros 50 fueron a situaciones o de desempleo, o de enfermedad, o de invalidez. Si estamos hablando de una reforma a la seguridad social, esa reforma tiene que ser integral. Integral hacia adentro del BPS, o sea, considerando todos los componentes que tiene el sistema el Instituto de Seguridad Social, y también integral hacia afuera. Una iniciativa tiene fundamentalmente 4 atributos. Mantener y aumentar la cobertura poblacional que tiene nuestro sistema, que es una enorme fortaleza. También lo que tiene que ver con la cuantía de beneficios y sobre todo aquellas medidas que están pensadas para los sectores de menores ingresos. Y los otros 2 temas que es necesario abordar y que tienen que ver con la heterogeneidad o desigualdad del sistema. Hay por allí algunas críticas en el sentido de que tiene un enfoque económico, pero tiene un enfoque económico porque fue el aspecto que se descuidó en la reforma del 2008. Para completar o para contemplar la cobertura y la suficiencia fue en desmedro de la sostenibilidad de mediano y largo plazo. Tus hijos, mis hijos, si sigue esta trayectoria no se van a poder jubilar por lo menos con una jubilación como merecen. Eso sí, tenemos que hacer un sistema que sea sostenible, porque si solo le ponemos algunas cosas y no le ponemos otras cosas, lo que estamos haciendo es agravar el sistema. Ese es el camino. Un minuto bueno, no se me vaya, que tengo una sorpresa. Este mes hay aumento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Primero, como siempre es de orden, mandarle un beso a Temponi, que se está recuperando de un resfrío, así que esperemos que esté con nosotros el lunes que viene. Y metiéndonos en tema, hoy vamos a tener 3 encares diferentes sobre el tema de la reforma de la seguridad social. Vamos a empezar hablando un poco del proceso, de qué pasó con esta comisión de expertos que se creó, qué recomendó, qué no, y qué pasa con la demografía en Uruguay. En un segundo bloque vamos a estar hablando con Ramón Ruiz, a ver qué es lo que piensan los representantes de los trabajadores en el BPS. Y finalmente, en el tercer bloque, vamos a estar hablando con la Caja de Profesionales porque hoy hubo una importante reunión con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y otras autoridades, así que también hay novedades por ese tema. Pero primero recibo a las columnistas, ambas de La Letra Chica, Mariana Cianelli, periodista, y Lucía Vázquez, economista. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. Mariana, empezamos contigo. Este tema obviamente ya está planteado, ¿no?, de la necesidad de una reforma de la seguridad social, pero es algo que viene desde hace tiempo y estuvo muy presente en la campaña. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, durante la campaña electoral los distintos partidos coincidieron en que era necesario avanzar hacia una reforma de la seguridad social. Con la ley de urgente consideración se crea una comisión de expertos para que realice un diagnóstico del sistema vigente, tanto el caso de lo administrado por el BPS como las AFAP y las cajas, y a partir de ese diagnóstico que presente una serie de recomendaciones para que el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma, porque es el que tiene iniciativa privativa en la materia. El plazo de trabajo de la comisión duró, se preveía que iba a durar unos 6 meses, terminó durando un poco más de un año por diferentes prórrogas, y a fines del año pasado se aprobó un documento de recomendaciones final. A la interna de ese grupo de expertos, que estuvo integrado por 15 personas que fueron elegidos por los partidos políticos, por los sectores sociales, no se llegó a un consenso a lo largo del proceso. Ambos documentos, el que habla del diagnóstico del sistema y también el que propone algunas recomendaciones, fueron aprobados por el oficialismo y los empresarios, y no contó con el visto bueno ni del Frente Amplio, ni del PIT-CNT, ni de la Organización de los Jubilados. Y bueno, y en el marco, digamos, de esos documentos que están arriba de la mesa es que se empieza a hablar de, bueno, qué lineamientos va a tener esta reforma, si bien todavía no se conoce el proyecto de ley. Bien, Lucía, cuando hablamos de este diagnóstico, ¿cuáles son los principales puntos que surgen y por qué es necesaria esta reforma? Sí, bueno, capaz que empezamos como repasando lo que se consideran que son los 3 pilares de un sistema de seguridad social. Estos 3 pilares son, por un lado, la cobertura, ¿no? Es como el alcance que tiene en la población el sistema. Por otro lado, tenemos la suficiencia, o sea, alcanzo a las personas, pero ¿qué monto reciben esas personas? O sea, garantizar una suficiencia de ingresos para cubrir las necesidades. Y un último pilar es la sostenibilidad financiera, ¿no? Que tiene que ver con el equilibrio entre ingresos y egresos. Entonces, bueno, respecto a los 2 primeros pilares, lo que es cobertura y suficiencia, bueno, eso se considera que, o sea, Uruguay tiene fortalezas en esas dos dimensiones, el sistema es fuerte. En cuanto a la cobertura, repasando algunos números, ahí tenemos como que se abren 2 etapas. Uno, lo que es la cobertura de la población en edad activa, o sea, mientras los trabajadores y trabajadoras estamos aportando, entonces tenemos como cubiertos esos riesgos ante cualquier situación de enfermedad. Por ejemplo, me enfermo, entonces yo tengo garantizado un ingreso. Esa es la población activa, y bueno, Uruguay tiene casi un 80% de la población ocupada formal, digamos, que varía según las ocupaciones, ¿no? La categoría de ocupación obviamente es diferente a nivel de los asalariados públicos que los cuentapropistas, pero bueno, a nivel promedio esa cobertura alcanza un 80% de la población ocupada. Eso es alto a nivel de la región, Uruguay, estamos bien en eso. Por otro lado, tenemos la otra etapa de la cobertura, que es una vez que la persona se retira del mercado de trabajo, y bueno, es la cobertura en materia de jubilaciones y pensiones. Ahí la cobertura es más alta, todavía es prácticamente universal. Más del 95% de las personas de 65 años y más recibe una jubilación o una pensión. Y bueno, eso en materia de cobertura. Ahora, yendo a nivel de suficiencia, en cuanto al monto de estas prestaciones, un indicador que se suele tomar para evaluar esta dimensión es el nivel de pobreza en la población de 65 años o más. Actualmente en esa población tenemos solo 2 de cada 100 personas que viven en situación de pobreza. Eso es un nivel muy bajo en respecto al promedio de la población, incluso si lo comparamos con la población infantil es 10 veces más bajo. Esos son los 2 pilares fuertes. El último pilar es el de la sostenibilidad económica, y bueno, ahí es donde radica la actual discusión y donde se enfrentan los principales desafíos. Porque ahí hay una cuestión demográfica que complica a Uruguay, o sea, se habla mucho, ¿no?, del tema de los nacimientos, de perspectivas a futuro. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Sí, bueno, ahí sí, la trayectoria demográfica de Uruguay tiene un impacto muy fuerte en esto de la sostenibilidad. Hay 2 puntos muy relevantes en esto. Uno es la reducción de la tasa de fecundidad. O sea, esto tiene que ver con la cantidad de hijos
por mujer. Esa tasa se viene reduciendo y se proyecta que siga a la baja. Y por otro lado tenemos el aumento de la esperanza de vida, ¿no? Eso obviamente es algo positivo, pero bueno, para lo que son más años de jubilaciones que hay que pagar. Exactamente. O sea, la esperanza de vida viene aumentando a todos los niveles de edad, pero incluyendo a las edades más avanzadas. Entonces, lo que pasa con esto es que la pirámide poblacional, digamos... Tenemos creo que una gráfica que podemos ver en pantalla. Ahí va. Ahí tenemos las pirámides, ¿no? Abajo están las edades jóvenes, arriba las edades más altas. Tenemos hombres y mujeres. En el 95 vemos que se parecía un poco más a una pirámide y después la base se va como achicando y la parte de arriba se va ensanchando. Esto quiere decir que la población de edad avanzada aumenta en términos relativos y también en términos absolutos al total de la población. Que estas son las previsiones para, pues estamos viendo 1995, sí. 2050, 2070 y 2100. Sí, para el 2070, por ejemplo, se prevé que la población de 65 años y más representa un 29% del total. Eso es el doble de lo que es hoy. Así que bueno, o sea, esto implica en lo que decías vos, o sea, una población joven que se achica para sostener de alguna manera a una población más vieja que se retira del mercado y que hay que cubrir con los aportes. Entonces, por ahí pasa el principal desafío, tiene impactos en lo que es el equilibrio entre ingresos y egresos del sistema. Y si hablamos concretamente del déficit... Bueno, el déficit, esto que estábamos conversando, o sea, genera desequilibrios entre ingresos y egresos y eso es lo que conocemos como déficit, ¿no? En el caso del BPS y la caja militar y la caja policial, bueno, ese déficit se cubre con transferencias de recursos fiscales. O sea, que para entender, como que el Estado pasa dinero ahí para cubrir, Exactamente, digamos. Surge de rentas generales, sí. Bueno, entonces, hoy lo que tenemos es... un déficit a nivel de BPS y también a nivel de estas dos cajas que están muy complicadas, pero sobre todo la caja militar, que en comparación al tamaño de la caja y a las prestaciones que da, o sea, en comparación al BPS, recibe este tipo de transferencia de asistencia financiera, es sensiblemente mayor a la que recibe el BPS. Después tenemos, las cajas paraestatales, que ahí tenemos la caja de profesionales, la caja bancaria y la notarial, que si bien no tienen problemas, estos desequilibrios tan fuertes en el corto plazo, salvo la caja de profesionales, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito, sí se enfrentan a lo que es esta trayectoria demográfica que implica de alguna manera que necesiten reformularse para enfrentar para sobrevivir a futuro, digamos, claro. Yendo a lo que es esta comisión de expertos y a estas recomendaciones que se presentaron, Mariana, ¿cuáles destacarías como las principales, digamos, de este documento de trabajo? Sí, una de las principales tiene que ver con igualar los beneficios del sistema general con el de las cajas. Se parte de un diagnóstico que es bastante claro en mostrar que existen inequidades entre las diferentes cajas y el sistema. Entonces, un primer punto es igualar, digamos, ese punto, ¿no?, de partida. Otro de los grandes aspectos que se recomiendan y que va a estar arriba de la mesa probablemente en el debate político es el aumento de la edad de retiro a 65 años. Lo que se propone es que se haga de manera gradual, aumentando un año por cada generación y tomando como base de transición a los nacidos, a los que tienen 50 años o 55 años al momento de la reforma. Actualmente la edad legal de retiro es de 60 años y en promedio las personas se jubilan con 62, 63 años. Después, otro de los elementos que también están arriba de la mesa tiene que ver con el aumento de los años que se toman de aportes para el cálculo jubilatorio. En el caso del Banco de Previsión Social, cuando uno se jubila se pueden tomar los 10 últimos años o los 20 mejores años y a partir de estas recomendaciones lo que se establece es que se tomen los
25 mejores años. Esto va a tener una serie de efectos en el sistema. Por poner un ejemplo, en el caso de la caja de profesionales, se toma los últimos 3 años en promedio. Después también hay toda una serie de recomendaciones vinculadas a las AFAP que vienen en línea con lo que han sido planteos de las AFAP, que tiene que ver con esta idea de flexibilizar un poco más la posibilidad de inversiones y también trasladar el mecanismo de ahorro individual obligatorio para el resto de las cajas. Y bueno, en base a esos grandes recomendaciones, hay muchísimas más. Sí, hay unas incluso que tienen que ver con, son recomendaciones nada más, pero que tienen que ver con natalidad, por ejemplo, justamente pensando en bueno, cómo paliar esta situación de que cada vez baja más y también que han hecho otros países de que, bueno, ok, ¿por qué las personas deciden tener menos hijos, no? Sí, sí. Todo eso va a estar arriba de la mesa. También van a haber aspectos de, bueno, garantizar eso, jubilaciones mínimas, ¿no? Hay un montón de aspectos que van a estar incluidos o que están incluidos en estas recomendaciones. Hay que ver qué se pasa al proyecto. Exacto. Lo que resta por ver es, bueno, efectivamente, qué proyecto se termina enviando al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, qué recomendaciones de estas que enumerábamos van a estar en ese proyecto. El gobierno ha dicho, el presidente Luis Lacalle Pou, que sería necesario que esto cuente con un gran apoyo y que incluya, por ejemplo, al Frente Amplio en una reforma que es sustancial para el país. ¿Qué pasa ahí a nivel político? Porque también se habla de un costo, ¿no? Sí. De un costo político. Ahí hay que ver, bueno, cómo se van a mover las fichas una vez que esté ese proyecto. Ahí hay diferentes variables para tener en cuenta. Por un lado, lo que pasa a nivel de la coalición de gobierno. Son distintos actores con distintos intereses. Va a ser interesante ver Cabildo Abierto qué postura toma respecto a las diferentes medidas vinculadas a la caja militar, por ejemplo. Y bueno, y como bien decías, algunos legisladores del oficialismo han planteado que, bueno, capaz que este no es el momento para implementar una reforma sin el apoyo del Frente Amplio, justamente por eso, porque las elecciones están cerca, ¿no? Es cierto que el tema de las elecciones incide y va marcando como el pulso de la política. Entonces, hay como ciertas dudas por ese lado y después en el lado del Frente Amplio lo que han dicho referentes y legisladores es, bueno, que el Ejecutivo presente el proyecto de ley y en base al proyecto de ley no a estas... Claro, porque todavía no se conoce el contenido. No se sabe qué va a ser tomado o qué no de esas recomendaciones que son técnicas, ¿no? Claro, y hay otro tema acá que está bueno, Mariana, para resaltar, porque esta reforma podría ser aprobada con mayoría simple, o sea, si la coalición se pusiera de acuerdo, tanto en senadores como en diputados, listo, podría salir. Sí, lo que plantean incluso dentro del oficialismo es que, bueno, hablar del aumento de la edad de retiro tiene un costo político, puede ser antipático, ¿no? Entonces, y lo ideal sería que fuera una política de Estado, porque es una reforma que va a impactar en el mediano y largo plazo, ¿no? de la vida de los uruguayos. Pero sí, podría ser ese un escenario, no es lo que el gobierno ha planteado su intención. Y bueno, y el Frente Amplio lo que sostiene o parte de las críticas que tiene en base a las recomendaciones que comentábamos, por ejemplo, una tiene que ver con las pocas medidas, ellos entienden, que hay para atender el tema de la caja militar, ¿no? Que, como bien decía Lucía, es una caja deficitaria que requiere un gasto de 400 a 500 millones de dólares. Para 55.000. Anuales, exacto. Para 50.000 beneficiarios. Y que también condensa un montón de privilegios, ¿no? Los militares, la edad media de retiro es de 48 años, muy diferente a lo que pasa en el caso del sistema general y en el caso de otras cajas. Entonces,
Bueno, eso va a estar arriba de la mesa, ¿no? Esa discusión política seguro va a estar. Muy bien, Mariana, Lucía, muchas gracias por este primer panorama sobre el tema de reforma de la seguridad social y quédense que ya venimos con el segundo bloque, vamos a recibir a Ramón Ruiz. Segundo bloque de La Letra Chica y como anunciábamos, recibimos al director en representación de los trabajadores del Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz. Ramón, buenas noches y gracias. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Ramón, para arrancar, ¿cómo consideras que se han manejado los tiempos respecto a este tema? Las columnistas en el bloque pasado hablaban de que queda poquito, ¿no? De que no se sabe si se llega como a llegar a un consenso, a generar como el diálogo necesario. ¿Cómo lo ves vos este tema? La verdad que la explicación de Mariana y Lucía en el bloque anterior me ahorran algunas de las explicaciones. Pero nosotros lo que tenemos que decir es que cuando se comenzó a discutir la ley de urgente consideración, inmediatamente de asumido el gobierno, nosotros le avisamos al Poder Ejecutivo que el camino para resolver una posible reforma de la seguridad social era la convocatoria a un diálogo nacional con una agenda amplia, porque la reforma tenía que ser integral, o sea, no hablar solamente de las jubilaciones, sino hablar de la seguridad social, y además de una agenda amplia tenía que reunir a todos los actores sociales y políticos que tienen que decidir sobre la reforma. Nosotros no subestimamos el aporte que pueden hacer los técnicos. O sea, no estamos en contra de la creación de la comisión de expertos, pero los expertos, bienvenidos sea sus insumos, su especialización en determinadas disciplinas, que sean, asesores de los que toman las decisiones. Y sin duda que esto lo tiene que resolver el Parlamento, pero también tiene que tener un acuerdo de los sectores sociales, porque como decía recién Mariana y Lucía, esto va a impactar en casi todos los uruguayos. O sea, la reforma de la seguridad social, por la extensión que tiene la cobertura del sistema y además por esa universalización prácticamente que hay del 100% del sistema jubilatorio en Uruguay, cualquier tipo de reforma va a impactar en la gente que trabaja. Ramón, perdón, en este sentido, la comisión recibió representantes igual de diferentes grupos, ¿no? Sí, pero una cosa es diálogo social, claro, donde participan las organizaciones representativas, y otra cosa es escuchar delegaciones durante 15, 20 minutos y luego tomar decisiones. Una cosa es la teoría, una cosa es lo técnico y otra cosa es la viabilidad política de una reforma. Nosotros entendemos que la reforma es necesaria. Yo creo que en eso hay un consenso generalizado en todos los sectores sociales y en todos los sectores políticos. Pero dentro de esa reforma necesaria hay urgencias. Lo urgente no es una reforma en el BPS. Yo diría que lo urgente es una reforma en la caja militar, inclusive una reforma urgente en la caja profesional, que son los lugares donde hay, en el caso de la caja militar, 450 millones de dólares por año de asistencia financiera, y en el caso de la caja profesional, serias dificultades para hacer frente al pago de las jubilaciones dentro de pocos meses. La caja militar, mencionábamos en el bloque anterior que tiene 50.000, 55.000 beneficiarios, estamos hablando de entre 400 y 500 millones de dólares. En el caso del BPS, ¿cuántos beneficiarios y cuáles? Bueno, el BPS paga casi 700.000 pasividades. De ellas unas 500.000 aproximadamente, un poco menos, son jubilaciones y el resto son pensiones, diferentes tipos de pensiones, algunas contributivas y otras no contributivas. Aproximadamente 700.000 pasividades, mientras que la caja militar tiene que abonar unas 52.000. O
O sea que no hay punto de comparación, si lo vemos desde el punto de vista de la dimensión que tiene el BPS y la cobertura que brinda la Caja Militar. Tenemos serias dificultades y se necesita una reforma profunda y urgente de la Caja Militar. El actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cuando fue candidato en 2019, dijo que no le hablaran de déficit de la Caja Militar porque no es cierto, cito, y cierro cita. La discusión de la comisión, de esta comisión de expertos, se centró casi exclusivamente en el tema jubilaciones y pensiones, ¿no? ¿Qué pasó con esto? ¿Quedó por fuera? Bueno, en realidad lo que el gobierno decidió fue: vamos hacia una discusión entre expertos porque hay que atender la sostenibilidad del sistema. Esto quiere decir que el sistema sea viable en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Porque, como decían recién en el panel anterior, hay un desequilibrio o hay un desfasaje entre los ingresos y los egresos. Para atender este tema hay dos caminos. Un camino puede ser buscar nuevas fuentes de financiamiento para mantener la cobertura y la suficiencia, o sea, la calidad de las prestaciones, y el otro camino es recortar los derechos de la gente o retroceder en alguna de los avances que hemos tenido en materia de universalización, de cobertura, y también en materia de calidad de las prestaciones que brinda el BPS. Entonces, en este sentido, creo que se hizo mucho hincapié en que la seguridad social es un gasto, no es una inversión, en que hay que recortar ese gasto, y no se atendió, digamos, nuestro planteo de pensar en nuevas fuentes de financiamiento para atender ese desequilibrio entre los ingresos y los egresos. Se toman decisiones políticas que van a impactar negativamente en la mayoría de los actuales trabajadores futuros jubilados, porque esta reforma lo que va, o a donde apunta la recomendación en la comisión de expertos, es a que la gente trabaje más años, cobre menos años la jubilación y cobre menos monto de jubilación de lo que hoy cobran. Porque el hecho de que el periodo para calcular la jubilación que se va a tomar para hacer el promedio jubilatorio sea mayor, hace que el promedio baje y por lo tanto las jubilaciones que se van a pagar luego de esta reforma van a ser inferiores a las que hoy conocemos, y las que hoy conocemos ya son bajas. Ramón, en el sentido del aumento de la cantidad de años, te invito a ver el siguiente tape, porque en la última campaña electoral de cara a la elección presidencial, el actual presidente Luis Lacalle Pou dijo que no habría que alterar la edad jubilatoria. Lo vemos y seguimos conversando. Algunos parámetros que nosotros queremos incidir y marcar. No alterarle la edad jubilatoria a aquellos que ya están trabajando. Sí darle la opción, un estímulo, de que se jubilen más tarde. La edad promedio de jubilación en Uruguay es 63 años. Si nosotros logramos que muchos uruguayos se jubilen más tarde con un beneficio de mayor jubilación, estaremos ayudando al sistema. Los que van a empezar a trabajar, nuestros hijos, nuestros nietos, que van a vivir mucho más que nosotros y van a vivir mucho mejor, allí seguramente tengamos que modificar la edad jubilatoria. Y después, algunos temas que se plantearon acá en Río Negro. El exdiputado Daniel Mañana en su momento planteó un proyecto que hablaba de la gente que se podía jubilar y seguir aportando y trabajando. Bueno, nosotros vamos a insistir con ese tema que tiene una función económica y que tiene una función social de muchos uruguayos que necesitan trabajar, que quieren trabajar y que cuando dejan de trabajar se empiezan a pagar porque pierden proceso de sociabilización. Bien, como decía el presidente, en el año 2019, en BPS, el promedio de la gente de edad de jubilación era de 63 años. Si miramos la Caja Militar, en el mismo año el promedio era de 47 años y medio. Y acá te quiero hacer dos preguntas. Primero,
¿Qué significa esta diferencia y cuál es la posición que tienen los trabajadores al respecto, esta diferencia tan grande de edad? Y por otro lado, de 63 a 65 parecería no haber tanto. ¿Por qué es una medida que realmente a la gente le genera tantísimo rechazo, ¿no? Porque se han hecho encuestas y obvio, se pregunta de 60 a 65 y no es una medida popular en lo absoluto. Si me permitís, primero quiero referirme al video que acabas de pasar. Bien, claro que sí. Primero, que el aumento de la edad de retiro, en primer lugar, es incumplir con una promesa que se hizo en la campaña electoral antes de asumir como presidente de la República el doctor Luis Lacalle Pou. Por otro lado, además, es poco serio, digamos, que se esté diciendo una y otra vez que la edad de retiro va a resolver los desafíos que tiene la seguridad social hoy. Solamente esa medida no resuelve los desafíos que tiene la seguridad social hoy. O sea, no resuelve el déficit, no es suficiente para resolver el déficit. Me gustaría que quienes presentan esta propuesta dirían en cuánto mejora la salud financiera de la seguridad social aumentando la edad de retiro legal a 65. Y ahora voy a la pregunta que tú hacías. ¿Por qué hay tanta discusión si la edad real hoy está en 63, 64 años y se va a pasar a 65? Y bueno, el tema es que ese es el promedio, pero hay gente que se jubila antes y hay gente que se jubila mucho después. Pero hoy esa edad legal está en 60 años y la gente voluntariamente puede trabajar hasta los 63, 64 o hasta los 70 años. En algunos casos hay gente que tiene esa posibilidad. Si se aumenta la edad legal a 65, ya no va a ser algo voluntario, sino que va a ser una obligación que retirarse a los 65 años. Y puede ocurrir algo que la OIT está estudiando, que es un problema en los trabajadores senior. Quiere decir que después de los 60 años, y el mercado de trabajo uruguayo no soporta esto, por lo general no se garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores entre los 60 y los 65 años, sobre todo en el sector privado. Cuando ocurre esto, en esas edades lo que vamos a tener es gente sin trabajo, sin ingreso y sin protección social, esperando a cumplir 65 porque esa va a ser la edad, digamos, legal, obligatoria para retirarse. Hoy se podría dejar a los 60 años la edad de retiro, se podría hacer lo que dice el presidente de la República en ese video, de dar incentivos para que la gente voluntariamente se retire más tarde y se retire con una mejor jubilación. Entonces, en ese sentido, me parece que no es necesario aumentar la edad de retiro legal y sí tratar de, a través de incentivos, lograr que la gente se retire más tarde. Y Ramón, pensando en esto de las edades también y de que quizás hay personas que eligen a los 60 o quienes deciden trabajar unos años más, también hay una cuestión del tipo de trabajo que hacen las personas, ¿no? No sé si esto, por ejemplo, se ha planteado, pero no es lo mismo tener un trabajo que es sumamente exigente a nivel físico, por ejemplo, que trabajar todo el día calentito en una oficina. ¿Cómo ven esto ustedes también? Bueno, por eso nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta, porque a pesar de las declaraciones de prensa que dicen que va a ser gradual, a pesar de las declaraciones de prensa que dicen que se va a tener en cuenta los distintos oficios, que no es lo mismo un trabajador que hace mucho esfuerzo físico que uno que no lo hace, en el documento de recomendaciones no se hace esta distinción. Entonces, nosotros justamente creemos que hay que hacer estudios para ver realmente cuáles son las expectativas de vida que hay en los distintos colectivos, y no solamente por rama de actividad. Hay un estudio que se hizo en Santiago de Chile, en la capital, digamos, y 2 personas que viven en 2 barrios distintos tienen 18 años de diferencia en su expectativa de vida. O sea, una vive 18 años más que la otra, y esto es un estudio que se hizo en una ciudad de 2 personas que viven en la misma ciudad pero en diferentes barrios. En Uruguay se está haciendo un trabajo que todavía no tenemos el resultado final de ese trabajo, pero ya hay indicios que dicen de que, por ejemplo, en Uruguay puede ser
que dos personas que viven en la misma ciudad tengan una diferencia en la expectativa de vida de 10 años. Entonces, y además cuando se mira por quintil de ingreso, o sea, el quintil que gana menos, ¿no? Los uruguayos que ganan menos con el quinto quintil, que es el grupo que gana más, ahí se podría afirmar de que hay 10 años de diferencia entre los trabajadores que tienen bajos salarios y aquellos que tienen un ingreso mayor. Por lo tanto, no es solamente por rama de actividad, sino que hay que ver las condiciones de vida que tienen las personas, porque muchas veces eso incide también en su expectativa de vida. Ojalá estén pronto esos resultados porque son escandalosos. Y bueno, antes de hacer esa propuesta deberíamos tener esos resultados, porque si no estaríamos generando muchas injusticias, ¿no? Nosotros creemos además que el documento de la Comisión de Expertos está cuestionado por los propios expertos que participaron y por el propio presidente de la República. Porque durante la comisión, durante ese año y pico que estuvieron reunidos, los expertos que fueron designados por el gobierno y por los partidos que hoy están en el gobierno, se encargaron de aclarar una y otra vez que participaban ahí a título personal y no en representación de. Por lo tanto, no comprometían la opinión del gobierno o de las personas que lo designaron. Y cuando el presidente de la República recibe las recomendaciones, lo primero que declara es que ese documento no es vinculante, que esas recomendaciones no son vinculantes y que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto. Pero hoy no tenemos ningún proyecto y eso es responsabilidad del gobierno, porque el gobierno debería presentar ese proyecto porque él, el Poder Ejecutivo, es el que tiene la iniciativa privativa para que el Parlamento pueda discutir una reforma de la seguridad social. Sí, sin proyecto no hay discusión que se pueda sustentar. Ramón, me dicen que preguntan en las redes si se aumenta, si se llegase a aumentar la edad de retiro, ¿qué pasa con los años de trabajo y el cálculo que se hace después para la jubilación? ¿Es esto de que se van a tomar más años, entonces 25, entonces va a ser menos? Bueno, repito, eso es lo que dicen las recomendaciones. Sí, las recomendaciones. No estamos hablando de un proyecto porque no hay. Hoy no hay un proyecto y realmente yo creo, pregunto, ¿alguien piensa honestamente que aumentando la edad de retiro se resuelven los problemas o los desafíos que tiene la seguridad social? A mí no me gusta hablar de problemas, digo desafíos que tiene la seguridad social. Creemos que no, que esa medida lo que va a traer va a ser otras dificultades. Recién veía a Ximena Pardo cuando comentaba al comienzo del programa de que los países que han postergado la edad legal han tenido otras dificultades. Han ahorrado por un lado porque los trabajadores se retiran más tarde y cobran menos jubilación, pero han tenido otros, han tenido que invertir, han tenido que destinar recursos en más seguros de paro, en más jubilaciones por imposibilidad física y en otras prestaciones o en otros programas de retiro para que la gente se retire antes de la edad que se pone como edad legal, digamos, ¿no? Y Ramón, justamente hablando de otros países, ¿qué otros caminos se han tomado en este sentido, si no es el aumento de la edad de jubilación, por ejemplo? Bueno, yo creo que eso es parte de la parte propositiva que el gobierno tiene que tratar de generar a partir de un diálogo social. Lo mismo que nosotros le dijimos antes de la aprobación de la ley de urgente consideración, el gobierno lo está diciendo ahora. O sea, ahora el presidente de la República dice que se necesitan los mayores consensos políticos posibles. Nosotros le dijimos que convocaran a un diálogo social justamente para reunir esos consensos. Se perdió un tiempo hermoso para que si se hubiese instalado ese diálogo, hoy estaríamos en mejores condiciones y quizás en un nivel bastante avanzado con respecto a esos consensos políticos. Pero lamentablemente ahora, en el último minuto o con poco tiempo desde el punto de los tiempos políticos que quedan, se quiere llegar a acuerdos, se quiere llegar a consensos y va a ser muy difícil que en tan pocos meses se logre un acuerdo
que tendría que haber llevado mucho más tiempo esa discusión, ¿no? Muy bien, Ramón Lamentablemente, digo, yo creo que es responsabilidad del gobierno de que hoy no haya un proyecto de ley, porque el gobierno es el que tiene que presentar ese proyecto, porque sin ese proyecto, primero, no se puede opinar sobre él, y segundo, el Parlamento no puede discutir ninguna ley que no tenga iniciativa del Poder Ejecutivo. Ramón Ruiz, muchísimas gracias por estos minutos en La Letra Chica. Quédense que ya venimos, vamos a hablar de la caja de profesionales en el próximo bloque. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, más conocida por todos y todas como la Caja de Profesionales, es un subsistema que agrupa a más de 150.000 personas. Y bueno, hoy tuvieron un día muy particular, tuvieron una reunión sus autoridades con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y otras autoridades de gobierno. Y para hablar un poco sobre esa reunión y cuál es el estado de la Caja de Profesionales, es que recibimos a su presidente en ejercicio, Daniel Alza. Buenas noches y gracias, día intenso, lo sabemos. Sí, buenas noches, muchas gracias. Bien, Daniel, primero vamos a la reunión. Tuvieron esta reunión, ¿cuáles fueron las conclusiones que sacaron? Ustedes fueron a presentar nuevas medidas, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una relación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la cual hemos venido ya intercambiando información. Es la tercera vez que nos juntábamos para respaldar algunas iniciativas que ha tenido el directorio en cuanto a posibles cambios a la ley y al marco legal del instituto. Y bueno, teníamos pendiente una última entrega que justamente la realizamos hoy a las 3 de la tarde, y fuimos recibidos por el ministro y también por otro grupo de altas autoridades del gobierno, ¿no? ¿Y cuál fue la recepción de esas medidas? Bueno, fue una buena recepción de las medidas. En realidad estaba toda la plana mayor, digamos, que resuelve sobre el tema. Estaba el director de OPP con sus asesores, estaba de una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas, que también estaba con sus asesores, estuvo el ministro, su secretario, el director de Seguridad Social y también el doctor... bueno, ahora me voy a acordar, el presidente de la CES, el doctor Salday, ¿sí? Fuimos recibidos por todos ellos y bueno, planteamos una serie de escenarios que nosotros hemos estado trabajando durante estos meses. Es decir, hay que recordar que tomamos este directorio el 16 de diciembre y empezamos a trabajar en un doble horario, digamos, de directorio, una parte los días jueves para el área administrativa y gestión del instituto y luego los días miércoles para justamente ir pensando diferentes propuestas de cada uno de los directores para mejorar la situación económica financiera del instituto. Porque ¿cuál es la situación económica financiera al día de hoy? Se habló del 2024 como fecha donde ya estaba, pero ¿cuál es al día de hoy para entender un poquito? Sí, sigue siendo el 2024. Como 2024, fecha de... ¿qué es lo que, ahí va, ¿qué es lo que puede claro, pasar ahí? El tema es así, la caja tiene inversiones financieras y el patrimonio del instituto daría para cubrir sus obligaciones sobre fin del año 2024. Es decir, que hasta ahí nos estarían dando los ingresos y los egresos y el uso de estas reservas que tiene el instituto para pagar las obligaciones. Si no hacemos reformas, no tomamos medidas que corrijan esa situación, ya sea en el corto plazo como en el mediano plazo, la situación es muy complicada y los tiempos para realizar esos cambios son este año, son ahora. ¿Por qué? Porque esto necesita un cambio de la ley y la ley, las leyes necesitan una iniciativa del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos justamente entregándole al Poder Ejecutivo una serie de escenarios, una serie de ideas respaldadas en estudios actuariales que, tomadas en su conjunto o tomadas en subconjunto, pueden mejorar la situación de la caja en el corto plazo por un lado y otras a largo plazo. ¿Cuáles son esas medidas? Y son un grupo de medidas a corto plazo, aumentar los ingresos
por la vía del aporte mayor de los activos y un aporte pecuniario de los pasivos, por ejemplo, y después un segundo grupo de medidas que van hacia un cambio de las paramétricas, digamos, para el cálculo del sistema jubilatorio en sí de los afiliados. ¿Que eso implicaría menos jubilación a largo plazo para esas personas o no? Eso en realidad sería un ajuste del egreso, justamente, donde se hace una jubilación que tiene un ajuste. Todos los sistemas jubilatorios merecen un reestudio cada tanto tiempo, con ajustes cada tanto tiempo. Es decir, la población en general vivimos más, es un beneficio de la salud, de la sociedad, que vivimos más. Los profesionales viven más que la población en general, unos años más, y nosotros estamos con una ley de la Caja que estamos aportando por 30 años y pagando jubilaciones a veces por 35 años. Entonces, hay que ajustar los sistemas para que poder seguir cumpliendo con la obligación que tenemos de brindar una seguridad social a quien ha trabajado y quien ha contribuido, y la manera de hacerlo es un cambio a la ley. Tienen 30 días en esta comisión. Bueno, una parte muy importante de la reunión de hoy es haber formado un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo va a estar constituido por 3 personas de la dirección de la Caja Profesional y, por otro lado, 3 personas que lo va a nombrar el Poder Ejecutivo, que ya quedaron hoy, después que nosotros nos fuimos, quedaron reunidos buscando ya nombrar quién va a ser la comisión. Vamos a estar asesorados por nuestros propios técnicos y técnicos del Poder Ejecutivo, y en 30 días tendríamos que tener algo más elaborado de todo el pool de propuestas que hemos llegado a estudio y que hemos podido respaldar con informes actuariales que muestran, de ser tomadas esas medidas en determinado contexto, cuáles son los beneficios de sustentabilidad que le damos al instituto. ¿Paso seguido después de esa comisión? Después de esa comisión, el Poder Ejecutivo armará un proyecto de ley que lo enviará al Parlamento, y el Parlamento dará la discusión parlamentaria para aprobar, modificar o transformar. Quizás en todo ese camino vayan surgiendo ideas mejores que las que nosotros hemos podido plasmar en estos pasos. Ya en la propia reunión, en las preguntas que intercambiamos y en lo que intercambiamos en esa hora y media que estuvimos reunidos con Saldain, con el economista Alfi, con el propio ministro, hicimos algunos intercambios y surgieron algunos otros ajustes a lo que ya habíamos presentado. Bueno, esta comisión rápidamente tiene que elaborarlo y luego en el Parlamento se va a dar otra discusión, se abrirá nuevamente la ley y tendremos que ir a explicar, o a distintas bancadas de distintos partidos, estar a la orden con nuestros servicios, con nuestros compañeros de directorio para ampliar la información o las dudas o satisfacer las dudas que tengan los partidos para poder votar y aprobar los cambios a la ley. Daniel, y para el adentro de la Caja, en su momento se tomaron medidas, por ejemplo, de rebajas de salarios, si no me equivoco, tú apoyaste en lo que refiere a los gerentes. ¿Se piensa seguir por ese camino, tomar alguna otra medida de esas? Nosotros hemos formado una comisión dentro del directorio que estamos intercambiando. El directorio está constituido por 7 miembros, de los cuales 4 por los activos, 1 por los pasivos y 2 por el Poder Ejecutivo. Bueno, tenemos una comisión que estamos estudiando a ver la situación de lo que es el convenio salarial, los derechos de los trabajadores, de los niveles salariales que tienen los trabajadores, y ver qué cambios podemos llegar a hacer o planificar para adelante para poder llamar a una mesa de diálogo bipartita y empezar a trabajar y negociar con los trabajadores a ver qué cambio podemos hacer para realizar algunos ahorros o algunas modificaciones que nos permita que todos colaboremos con la Caja. Daniel Alza, muchísimas gracias y bueno, en 30 días habrá novedades, de seguro. Espero que sí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, terminamos con esta letra chica de reforma de seguridad social. Quédense, se viene la NBA y mañana
Ladrón de mi cerebro, que además de una canción de Los Redonditos de Ricota, va a ser nuestro tema de miércoles. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches.